El director y la escena, capítulo 3. El teatro simbolista. El 24 de agosto de 1890, Octavio Mirbeau, el eminente crítico del diario Le Figaro, anunció la aparición de un nuevo genio dramático. Este era el poco conocido poeta belga de 28 años, Maurice Maeterlinck. Su breve tragedia, La princesa Madeleine, fue descrita por Mirbeau como la obra más inspiradora de nuestro tiempo, la más extraordinaria y la más genuina, comparable con, y me atrevería a decir, superior en belleza a todo lo que es lo más fino de Shakespeare. De hecho, Maeterlinck no era tan desconocido como Mirbeau decía que era, pero su extravagante alabanza tuvo efecto, y la vanguardia parisina se apresuró a montar La princesa Madeleine. Como hemos visto, Antoine no estaba en ningún caso preso de su lealtad hacia el teatro naturalista, por lo que muy pronto anunció la inclusión en su reparto, 1890-1891, de la breve y altamente significativa tragedia de Maeterlinck, sobre reyes y reinas corrompidas, representada en torres, pasajes y bosques. Sin embargo, en febrero del año siguiente, Antoine parece haber repensado el asunto. En sus memorias escribe: realmente no tengo los medios, los trajes, la escenografía y los actores disponibles para hacer La princesa Madeleine. La verdad es que no creo que esta obra corresponda a la naturaleza del teatro, y no quisiera emprender una aventura que solo terminaría por traicionar al autor. El trabajo de Antoine apenas si alcanzaba su cenit en 1891, pero su resistencia a enfrentar el desafío planteado por Maeterlinck indica sus limitaciones. Por otra parte, señala las mutaciones que comenzaban a afectar al arte en general y que ahora comenzarían a afectar al teatro, lento como siempre en responder a la innovación. En Francia, el movimiento simbolista llega a su punto máximo en la década que sigue a 1885, pero su influencia se extendió por toda Europa y puede ser rastreada hasta después de la Primera Guerra Mundial. En la introducción a La herencia del simbolismo, Maurice Bora escribe: visto en perspectiva, el movimiento simbolista del siglo XIX en Francia fue un movimiento fundamentalmente místico. Protestaba con noble elocuencia en contra del arte científico de una época que había perdido la mayor parte de su fe en la religión tradicional, y buscaba encontrar un sustituto en la búsqueda de la verdad. Pero no era tanto la teoría del naturalismo la que los simbolistas rechazaban, sino más bien la chillonería de la vida burguesa, la falta de valores elevados que los naturalistas reproducían casi con satisfacción en sus obras. Los simbolistas estaban reaccionando en contra de una época en la cual una serie de escándalos públicos que culminaron con el caso Dreyfus en 1894 dejaron al descubierto la hipocresía y el filisteísmo de la Tercera República. Stéphane Mallarmé, uno de los grandes poetas simbolistas y su principal teórico, decía en 1891: en una sociedad que carece de estabilidad, que carece de unidad, es imposible crear un arte definitivo y estable. De este orden social imperfecto, que es a su vez la expresión de la perturbación espiritual, nace una vaga necesidad de individualismo, de la cual el fenómeno literario actual es un reflejo directo. ¿Cuál era la meta de la búsqueda de la verdad simbolista? Para citar al crítico Guy Michaud: aprender a través de la relatividad de la existencia la esencia del universo, trascender el acto poético individual y alcanzar una realidad mayor. Esta formulación es apropiadamente vaga, ya que los simbolistas negaban la posibilidad de definición de un universo que, cuando más, podía ser percibido confusamente a través de la inspiración artística. Su fe última estaba puesta en una cosmología basada no en principios morales o matemáticos, sino en principios estéticos. Ellos veían la tarea del poeta como seguir el sentido intuitivo del que está dotado y percibir en existencias analogías, correspondencias que asuman el aspecto literario de la metáfora, del símbolo, de la comparación o la alegoría. Es importante recordar que los poetas simbolistas usan la palabra no como signo para fijar y definir experiencia, sino como evocación de realidades más allá de lo que la perciben los sentidos, permitiendo al ser escapar de sus limitaciones y expandirse hasta el infinito. La noción de pautas e interrelaciones en el mundo exterior, llamadas correspondencias que imitan un mundo superior ideal, fue establecida por Baudelaire y fue expresada en sus sonetos Correspondencias, publicados en Las Flores del Mal. Buscando sobrepasar la especificidad limitadora del lenguaje, los simbolistas se volvieron hacia la música, y en especial la música de Richard Wagner. Encontraban que éste había anticipado en muchos aspectos sus propios pensamientos. Así, por ejemplo, en sus notas a Parsifal, Wagner había escrito: la obra de arte más elevada debe tomar el lugar de la vida real.
debe disolver esta realidad en una ilusión, por lo cual la realidad misma se nos aparece como nada más que ilusión. Ya en 1861, un año después del estreno en París, Baudelaire publicaba un largo ensayo sobre Wagner, alabando su habilidad para penetrar, para profundizar en una realidad esencial cuyas confusas palabras el poeta a veces oye por casualidad. Ni la música ni la poesía por sí solas, decía Baudelaire, son capaces de expresar esta realidad. La música no le habla suficientemente claro a nuestro intelecto. La poesía no le habla con la suficiente delicadeza a nuestra sensibilidad. A pesar de la apasionada defensa hecha por Baudelaire y otros devotos, el filisteísmo y el chauvinismo exacerbado por la guerra franco-prusiana en 1870 y 1871 se combinaron exitosamente para mantener a Wagner fuera de los escenarios de París, hasta varios años después de su muerte en 1883. Sus obras solo fueron presentadas como extractos formando parte de su programa de conciertos, pero esto no impidió que la música y los escritos teóricos del compositor tuvieran enorme efecto en el movimiento simbolista, debido en gran medida a la publicación entre 1885 y 1888 de la revista Wagneriana. La revista publicaba descripciones de las producciones de Wagner en el extranjero y discutía sus teorías relacionadas a la síntesis total de las artes en la forma de drama musical. En 1876, Wagner encarnaba sus ideas sobre un teatro para el futuro, un auditorio único e inclinado que se mantenía oscuro durante la representación, el foso de la orquesta, un abismo místico, cavado más allá de la visión del público, nada de concha del apuntador, iluminación compleja y desde arriba, con eliminación de las candilejas, y la representación de solo sus óperas en un festival anual y ante un público de iniciados. Todos estos elementos estaban diseñados para promover la comunión directa entre el público y el acto ejecutado sobre el escenario, para restablecer el ritual compartido por los antiguos griegos. Sin embargo, lo que realmente se mostraba en el escenario y lo que Wagner estipulaba en sus indicaciones escénicas contrariaba la imaginación del espectador con su banal representación de riberas empastadas, botes tirados por cisnes, espadas en árboles y cabezas de dragón. Hacía falta el genio del gran teórico y diseñador suizo Adolf Appia para arrancar la producción de Wagner del pantano de las chillonas convenciones operáticas. En sus escritos, Appia mostraba con detallados diseños cómo se podía escenificar a Wagner en términos de espacio, luz, forma, color y movimiento rítmico, todo determinado por el temple de ánimo, el subtexto del drama, rechazado con indignación por la viuda de Wagner, Cosima, y retenido por su propia y extremada reticencia. Appia tuvo poco impacto directo en el teatro durante su vida. Sin embargo, su influencia como teórico fue profunda, especialmente en Meyerhold, en Rusia, en el año 1907. A pesar de la gran veneración que los simbolistas sentían por Wagner, este se dirigía más hacia su ejemplo espiritual que hacia sus propuestas prácticas para el teatro. No podemos decir que esta actitud haya sido el resultado de la desilusión, sino más bien del temor de los simbolistas por la intrusión de la música en el drama, que ellos consideraban por derecho una provincia de la poesía. En 1885 se publicó un ensayo de Mallarmé titulado Richard Wagner, Reflexiones de un poeta francés. Descrito por Mallarmé como mitad artículo, mitad poema en prosa, era más un acto de homenaje al compositor, una meditación sobre este, que una detallada exégesis de sus ideas, pues en realidad revela que el conocimiento que Mallarmé poseía de todos los escritos teóricos de Wagner distaba mucho de ser completo. Mallarmé expresaba su inmensa admiración por los grandiosos planes de Wagner de transformar el teatro en un templo, donde las masas podrían participar en un rito sagrado. También apoyaba su idea de rechazar la representación directa y usar el poder de la imaginación para comunicar las experiencias anteriores. Aún así, él no podía aceptar que la música fuera el medio para expresar la experiencia suprema. De hecho, defendía la pureza y autonomía de cada género artístico, argumentando que aun cuando ellos podían completarse o reforzarse con otros, no se debería fundirlos en una síntesis total. En parte, Mallarmé escribía como un poeta en defensa de los derechos de los poetas, pero también es necesario recordar que para 1885 los escenarios franceses no tenían nada que ofrecer que insinuara remotamente que las extravagantes visiones de Wagner podían ser realizables. A medida que el simbolismo se movía hacia la cúspide en 1890, los poetas continuaron coqueteando con sus teorías y visiones de un teatro ideal sin producir nada que haya sido escenificado y casi nada que fuera escenificable. Lo que es más, ellos vacilaban en confiar su trabajo al teatro y preferían la obra para ser leída o el espectáculo en el sillón. En 1890, Maeterlinck escribió: "La mayoría de los grandes poemas de la humanidad no son escenificables. Lear, Hamlet, Otelo
Otelo, Macbeth, Antonio y Cleopatra no deben ser representados y es peligroso verlos en el escenario. El día que vemos a Hamlet morir en el teatro, algo de él muere en nosotros. Él es destronado por el espectro de un actor y nunca más seremos capaces de arrancar al usurpador de nuestros sueños. La escenificación de una obra de arte con la ayuda de elementos humanos e impredecibles es una contradicción. Cada obra de arte es un símbolo y el símbolo no tolerará la presencia activa del hombre. La ausencia del hombre me parece inevitable. En lugar del hombre, Maeterlinck imaginaba una sombra, un reflejo, una proyección de formas simbólicas o alguna entidad con toda la apariencia de vida, pero sin vida en realidad. El año anterior a este artículo él había subtitulado La princesa Maleine, una obrita para títeres. Tanto el títere como las sombras chinescas eran vistas entonces como serias alternativas al demasiado sólido actor humano, y un buen número de nuevos teatros dedicados a ellos fueron abiertos en París. Presentando el pequeño teatro de la Galería Vivian en 1888, Paul Marguerite escribía: mientras que el nombre y la cara demasiado familiar de un actor en persona impone sobre el público una obsesión que hace la ilusión imposible o muy difícil, los títeres impersonales, criaturas de madera y cartón, poseen una extraña y misteriosa vida. Su apariencia de verdad es sorprendente, inquietante. En sus gestos esenciales está contenida la expresión completa de los sentimientos humanos. ¿Qué era lo que Marguerite quería significar con su apariencia de verdad? Es poco claro, pero sin duda el títere demuestra que no tiene necesidad de la verdad exterior, de la apariencia, para convencer al espectador de la verdad espiritual interior. Esto presupone, obviamente, la habilidad del artista para emplear su percepción y su técnica a fin de provocar la imaginación y el poder de asociación de los espectadores, o en otras palabras, de asumir la obra como una proyección de su propia imaginación. Al espectador se le da un rol activo, mientras que en el teatro de la ilusión él no es más que un pasivo receptor. Si este principio se hace extensivo al vestuario, la escenografía, sonido, música, iluminación, se tendrá un teatro de convenciones conscientes en el cual el espectador no es distraído por ninguna divergencia con la realidad externa, porque no se intenta crear la ilusión de esta. En este tipo de teatro, el actor, sí y solo si renuncia a su preciada personalidad en pro de la experiencia total, puede virtualmente convertirse en un títere, pero será compensado con la adquisición de los inquietantes poderes del títere. Ese fue el rol que le correspondió asumir en los teatros de Cray y Meyerhold a principios del siglo, pero los experimentos cruciales comenzaban en ese momento, en 1890, y fueron los títeres y los teatros de sombra chinescas, para no mencionar la revitalización del mimo, los que señalaron el camino a seguir, tal como lo señala la imposibilidad de Antoine de montar La princesa Maleine. En 1891 había una creciente divergencia entre los métodos de montaje del teatro libre y el estilo de actuación que había engendrado, y aquello era sugerido en las teorías de los simbolistas. Era clara la necesidad de un teatro de poetas, y dicha necesidad fue eventualmente satisfecha en 1893. Con anterioridad habían emergido varios grupos aficionados de corta vida, entre los cuales el único que merece ser considerado es el teatro de arte, fundado por el poeta de 17 años, Paul Fort, en 1890. Al igual que el teatro libre, el grupo estaba compuesto principalmente por aficionados y daba funciones ocasionales, en general, un par de representaciones, en cuanto salón o teatro pudieran conseguirse. Era una empresa precaria que produjo en total unos 10 programas en poco menos de 2 años. Paul Fort dio cuenta de sus ambiciones en enero de 1891 con la representación de Los Cenci, la inmanejable tragedia en verso de Shelley, estrenada por primera vez en Londres por la Sociedad Shelley en 1886. Fue una producción destartalada que terminó casi en colapso a las 2 de la mañana. Sin amilanarse, Ford anunció al muy poco tiempo, a través de la prensa, que en lo venidero y bajo los auspicios de los maestros de la nueva escuela, Mallarmé, Verlaine, Moreau, el teatro del arte sería absolutamente simbolista. La afirmación de Ford quedó demostrada de manera convincente 2 meses más tarde, cuando en una velada con 4 obras y un poema recitado por Mallarmé, presentó La muchacha de las manos cortadas, un misterio en 2 cuadros, de Pierre Quillard. Este era un diálogo estático sobre el conflicto entre la sensualidad y la castidad, en el cual la acción tiene lugar en cualquier parte, preferiblemente en la Edad Media. En realidad era más bien recitación acentuada con gestos y poses que acción dramática. Los personajes en el escenario declamaban en versos melodiosos y a veces cantaban en coro. Estaban separados del público por una gasa y se movían lenta y rítmicamente en una luz suave, contra un telón de fondo de color oro fulgurante, decorado con figuras de ángeles estilizados y enmarcados en un paño rojo. Adelante en el escenario había un narrador que vestía una larga túnica azul y que de pie, junto a un atril, describía en elevada prosa la acción, los lugares y los pensamientos íntimos de los personajes. De esta manera, la soberanía de la obra quedaba asegurada, dejando al espectador libre para
para crear sus propias imágenes en la imaginación. En las propias palabras de Pierre Quillard, el teatro vuelve a ser lo que siempre intentó ser, el pretexto para un sueño. Quillard era un adherente muy cercano a Mallarmé y fue a este a quien el público aclamó como el inspirador de la producción. Por primera vez, el simbolismo parecía tener algún efecto en el teatro, abriendo un nuevo mundo ante el poeta y poniendo en cuestión las premisas del naturalismo. En mayo, Pierre Quillard escribió una carta que fue publicada con el título de Sobre la absoluta inutilidad de la escenificación exacta. En ella argumentaba que el naturalismo, es decir, la representación de un incidente particular, un documento accidental y trivial, es la contradicción misma del teatro. Lejos de crear ilusión, decía, la escenografía naturalista solo puede destruirla, porque no hace más que inhibir las imágenes que pueden ser vistas por el ojo de la mente. El escenario no debe sugerir ni describir el lugar de la acción. En vez de eso, debe ser una pura ficción ornamental que crea ilusión de virtud de analogías y sugiere el drama por medio de líneas y colores. Quillard concluía que el principio rector del teatro simbolista era tan viejo como el drama mismo, la voluntaria complicidad y colaboración del espectador con la obra. En la misma carta, Quillard enunciaba la fórmula que Paul Fort adoptaría como su credo. La palabra crea la escenografía y todo lo demás. Esto será verdad, pero aún así, la contribución de los pintores al nuevo teatro probaría ser de vital importancia. El telón de fondo, que despertara tanta admiración en La muchacha de las manos cortadas, era obra de Paul Serusier. Como hemos visto, aquel no era para nada descriptivo, sino evocaba a través de sus colores, composición e imaginería un mundo espiritual ideal. Fue alrededor de esta época que el movimiento simbolista en pintura, encabezado por Paul Gauguin, encontró portavoces literarios para interpretar sus trabajos al gran público y poner en evidencia las afinidades con la poesía. Era lógico, por lo tanto, que se formara una alianza sobre el terreno común que representaba el teatro. A Serusier siguieron en el teatro del arte otros de los profetas, como eran llamados. Al igual que el telón de fondo de Serusier para La muchacha de las manos cortadas, sus contribuciones fueron modestas en escala y discretas en intención. En parte, esto se debió a que ellos compartían el punto de vista de Fort sobre el teatro y también a que los recursos de que éste podía disponer eran extremadamente limitados. Aún así, el trabajo que hicieron con Fort y posteriormente el más significativo con Luc Nepos condujo directamente a la transformación del papel y el nivel de importancia del escenógrafo. En mayo de 1891, Fort preparó dos beneficios especiales para Paul Verlaine y Gauguin, el espléndido pintor simbolista. El largo programa consistía en 4 poemas recitados y 5 obras en un acto. El evento produjo considerable interés en los críticos, debido principalmente a la inclusión del drama en un solo acto de Maeterlinck, El intruso. El fracaso de Antoine en la escenificación de La princesa Maleine hacía de esta la primera producción del poeta belga. La acción de la obra estaba situada en una casa remota, con puertas que se abrían a un jardín. A medida que caía la noche, la familia se juntaba alrededor de una lámpara, con su abuelo semiciego de 80 años, a esperar la llegada de la hermana monja del padre. En una habitación vecina, la madre yace enferma, después de un parto difícil. A través de una puerta abierta llega el sonido del viento en la copa de los árboles, un carpintero aserrando, el jardinero afilando su guadaña, el canto del ruiseñor, las hojas cayendo, el viento frío. La familia trata de ocultar sus temores con vagas conversaciones. La luz de la lámpara parpadea y muere. El reloj marca incansable el paso del tiempo. El viejo percibe el peligro que se acerca, la llegada de un huésped inesperado. Al sonido del reloj dando las 12 de la noche, la criatura llora por primera vez. La hermana vestida de negro aparece en el umbral y hace la señal de la cruz. La madre ha muerto. Hay poco diálogo y largas pausas, y un uso constante de sonidos apagados. Esta frágil pieza es típica de Maeterlinck y su teoría de la tragedia inmóvil, que rechaza lo que él llama la tragedia de las grandes aventuras, como superficial, argumentando que lo verdaderamente trágico se halla en el simple hecho de la existencia del hombre. Las reseñas no dan ninguna indicación acerca del tratamiento que Paul Fort dio al intruso, pero su producción anterior de la obra de Quillard y su orquestación del texto de Maeterlinck dan una buena idea de cómo debe haber sido. En cualquier caso, este fue el incuestionable éxito de la velada y la recepción de la crítica fue lo suficientemente favorable como para establecer que la puesta en escena de Maeterlinck quizá no fuera tan imposible como él mismo lo había sugerido. Al abrirse la siguiente temporada de teatro, en diciembre, el programa contenía otra de las obras para títeres de Maeterlinck, El ciego, dirigida por Adolfo
Porrete y el joven actor Aurélien Luc-Nepos, que había hecho con gran éxito el papel del abuelo en El intruso. También esta vez Luc-Nepos habría de actuar como uno de los 12 ciegos perdidos en el bosque, de noche, inconscientes de que su guía, un cura viejo, ha muerto entre ellos. Esta tediosa alegoría parece haber producido un poderoso efecto a pesar de las quejas de que poco se les entendía a los actores con su suave e inexpresiva entonación y de que la visibilidad era escasa en la azulina semioscuridad que envolvía la acción. Pero como de costumbre en el teatro de arte, el efecto fue dañado por la increíble magnitud del programa y por la inclusión de trabajos que bordeaban en lo ridículo, de puro pretenciosos. En esta ocasión, la última de las 5 producciones era una sinfonía de amor espiritual en 8 artefactos místicos y 3 paráfrasis, adaptación de Paul Napoleón Renard de 8 capítulos del Cantar de los Cantares de Salomón, siguiendo hasta los límites la doctrina de las correspondencias de Baudelaire y la idea de Wagner de una síntesis artística. Había diseñado una obra en la cual el diálogo poético era incrementado por música de compleja orquestación, colores y olores, uno por cada artefacto. El público, agotado, que había permanecido en el teatro hasta la 1 de la mañana para presenciar este evento, perdió la paciencia al verse envuelto en la creciente confusión de estimulantes olfativos y los simbolistas terminaron la noche a los puñetazos con sus oponentes. Para sorpresa de todos, el teatro de arte sobrevivió a esta debacle y en febrero de 1892 Ford presentó el estreno francés de Dr. Faustus de Marlowe, en una traducción que fue condenada unánimemente y una producción que dejaba a la vista la escasez de sus recursos. En esta ocasión, la noche terminó cerca de las 3 de la mañana con una torpe declamación del gran poema de Rimbaud que enfureció a los pocos espectadores que se habían quedado para honrar la memoria del poeta, muerto 3 meses antes. Al final de marzo, después de un nuevo desastre, el Teatro de los Poetas cerró sus puertas para siempre. Las producciones de Ford eran demasiado desiguales como para persuadir a Mallarmé y a sus compañeros simbolistas de confiar sus frágiles obras maestras al teatro. Con escasas excepciones, todos ellos se replegaron hacia la seguridad de la página escrita, y ninguna de sus obras han sobrevivido hasta hoy, salvo como curiosidades literarias. Pero como hemos visto, el teatro de Ford rompió con el monopolio del naturalismo y causó una revolución en el diseño escénico. También condujo directamente a la creación del teatro de la obra, el único teatro simbolista de consecuencias reales. Nacido en 1869, Aurélien Luc-Nepos estableció desde muy joven su posición en la vanguardia del teatro parisino. Aún en la escuela en 1886 ayudó a fundar el Grupo Aficionado, una empresa seria que con el correr de los años introdujo obras nuevas de una gran variedad de autores. Luego de esto, Luc-Nepos se instruyó como actor en el conservatorio y simultáneamente entre 1888 y 1891 trabajó en el Teatro Libre, en un gran número de pequeños papeles y yendo de gira con la compañía a Londres y Bruselas. En 1891 hizo su debut en el Teatro de Arte, donde su actuación en El intruso y El ciego le ayudaron a ganarse la confianza de Maeterlinck. Luc-Nepos había estado a cargo de varias producciones, pero ninguna de ellas había impuesto tantas exigencias como la obra de Ibsen, La Dama del Mar, que representaron el 16 de diciembre de 1892. Luc-Nepos decidió enfatizar la misteriosa relación que existe en la obra entre Elida Wangel y el mar, representándola a ella como una fantasma en una larga túnica blanca e incentivando a Georgette Camé, la actriz principal de Paul Forte, a usar movimientos solemnes y el tono monótono que emplearan para Maeterlinck en el teatro del arte. Él representaba al marido de Elida, el pragmático y racional Dr. Wangel, con un aire grave, remoto y embelesado, forma que adoptaría para muchos de sus roles en Ibsen y que le valieron la descripción de Jules Lemaitre como el clérigo sonámbulo. Como con casi todas las producciones de la época, se guardan muy pocos detalles precisos de la puesta, pero de seguro La Dama del Mar fue lo suficientemente coherente como para ganar simpatías hacia una visión simbolista de Ibsen. Un mes después de la función, el crítico Henry de Regnier publicó una evaluación que resumía esta visión. Ibsen ha inventado una cosa que le es única, la caracterización en profundidad. En sus personajes hay escondidas corrientes del alma que de pronto se transforman en torbellinos y revelan en su tortuosa espiral los sueños más secretos. Lo que está latente en ellos o inconfesado se hace manifiesto y tras el ser normal y superficial descubrimos otro, mucho más extraño y más verdadero. Los personajes son como fantasmas de ellos mismos. Aunque Jean Julien tenía simpatías por Luc-Nepos, no estaba demasiado impresionado con su enfoque. En su opinión, los intérpretes de la obra se equivocaban cuando intentaban crear una atmósfera de misterio alrededor de los personajes con sus gestos hieráticos y su entonación lírica. Es verdad que es una alegoría, decía, pero es una alegoría viva, por lo tanto, actúenla como personas vivas. La diferencia entre estas dos visiones es la diferencia entre el misterio contenido en la obra, bajo la superficie de lo que es explícito, y que el teatro puede comunicar al público de distintas maneras y con múltiples recursos.
mundos, y el misterio superpuesto a la obra como una capa de color para cubrir a los personajes con un aura de romanticismo nórdico, sin aclarar nada e infiriendo más de lo que realmente hay en aquella. Entonces, aun cuando en La Dama del Mar hay razones para interpretar a Élida y al extraño que viene a reclamarla de la manera que lo hacía Lugne-Po, todo el efecto se pierde si el mundo real del Dr. Bangle es tratado de la misma manera. Una y otra vez Lugne-Po cayó en el mismo error, y es interesante comprobar que años después tanto Meyerhold como Craig harían lo mismo. En 1893 Lugne-Po montó Peleas y Melisenda de Maeterlinck de manera independiente, con una estrecha colaboración del autor. Solamente se presentó una vez, el 17 de mayo. La tragedia de la pareja joven e inocente, separada por el matrimonio obligado de Melisenda con Golaud, el viejo hermanastro de Peleas, es contada como una estilizada prosa y transcurre en el paisaje habitual de Maeterlinck, el viejo castillo oculto en la profundidad del bosque. La producción se realizó en un estilo que ha llegado a ser familiar, con los personajes moviéndose y hablando como en un sueño. La escenografía fue diseñada para evocar el mundo de la obra en una sombría variedad de azules, verdes y grises, con dos estilizados telones de fondo que representaban el castillo y el bosque. Los vestuarios fueron diseñados según las específicas instrucciones de Maeterlinck y basados en los trabajos del pintor flamenco del siglo XV, Hans Mellin, y del ilustrador inglés Walter Crane. En suma, la colaboración entre Maeterlinck y Lugne-Po fue armoniosa. La correspondencia entre ellos muestra claramente que, no obstante lo mistificada que la obra podía parecer en el escenario, la comprensión que Maeterlinck tenía de la conducta de sus personajes era precisa y psicológicamente coherente. La producción fue bastante bien recibida, y esto le permitió a Lugne-Po presentarla un mes más tarde en Bruselas, con el mismo elenco, y reestrenarla con frecuencia en los años que siguieron. Pero a pesar de que Peleas condujo a la fundación del Teatro de la Obra, con casi la misma compañía, y a pesar de que continuó en el repertorio, Lugne-Po no estaba verdaderamente satisfecho con ella, y montó solo una obra más de Maeterlinck, La tragedia en un acto interior, en 1895. De entre los trabajos de los simbolistas franceses, solo Peleas y Melisenda sobrevive hasta hoy, pero es representada regularmente en forma de ópera, completada 10 años más tarde por Claude Debussy, quien se hallaba presente durante el estreno. El Teatro de la Obra fue fundado en el verano de 1893 por Lugne-Po con la ayuda del pintor Edouard Vuillard y el joven poeta y crítico Camille Mauclair. Lugne-Po fue muy específico en su lealtad hacia el simbolismo. La nueva empresa fue concebida, para citar a Jacques Robiches, como un teatro de múltiples resonancias, un teatro donde la mayor virtud de los actores será la modestia. A pesar de la participación de Vuillard, la tarea del pintor no sería sino proveer discretos y decorativos telones de fondo. Esto basado en el principio de que es la pobreza la que crea la verdadera riqueza, que es la del espíritu. Sin embargo, una nueva meta había sido propuesta, lo cual indicaba una desviación con respecto a la ortodoxia simbolista. Esta meta era, según las palabras de Lugne-Po, estimular ideas, lo cual significaba usar el escenario para oponerse a las fuerzas sociales y políticas del conservadurismo. Dicho principio nació más del deseo de lograr una audiencia mayor que de una clara conciencia política. Aquí se puede ver la influencia de Mauclair sobre Lugne-Po, y el resultado de esta se refleja en la selección de autores extranjeros que dominó el repertorio de la primera temporada. Al anunciar sus planes, Lugne-Po había añadido: y si la esperada obra maestra francesa hace su aparición, cerraremos con ella nuestra primera temporada. ¿Quién hubiera imaginado que la única obra francesa que él produjo y que terminó por convertirse en una especie de obra maestra fue el escandaloso Ubu Rey? La organización del Teatro de la Obra era similar a la de los primeros teatros independientes. Las obras eran dadas en intervalos aproximados de un mes, con ensayo general y una sola función de cada una en cualquier teatro que estuviera disponible, además de ocasionales y breves giras al extranjero. A diferencia del teatro libre y el teatro de arte, la mayoría de los programas consistía en una sola obra en varios actos. Además de Vuillard, Lugne-Po era amigo con otros prominentes artistas del grupo Navis, tales como Maurice Denis y Pierre Bonnard. En 1890, ellos vivían juntos en un estudio de la Rue Pigalle, y Lugne-Po hizo bastante para publicitar tanto sus trabajos como los de Gauguin. Algunos del grupo diseñaron escenografías y litografiaron programas, especialmente Vuillard. Aunque varios de los programas sobreviven, no hay fotografías de los decorados, solo se guarda un boceto de Toulouse-Lautrec para la obra hindú El carro de terracota, en 1895. Esto da probablemente una buena medida de la naturaleza ocasional del trabajo de los pintores, tal como ellos lo veían. Por otra parte, Robiches sugiere que el hecho de que los críticos hayan prestado poca atención o
hecho pocos comentarios sobre las escenografías de las producciones de Lugne-Po, parece confirmar el que ellas eran tan poco específicas como la doctrina simbolista lo requería. Especulando sobre su apariencia, Robicheaux escribe: es probable que los decorados hayan sido pintados en el mismo espíritu que los programas litografiados. En ellos, las palabras son una extensión del dibujo y se funden en una masa en que predominan las sombras. De manera similar podemos imaginar los decorados para las obras escandinavas, desprovistos de toda línea clara y detalles precisos, bañados en la semipenumbra que oscurece la superficie y que primero revela y luego se traga a los personajes venidos de sus profundidades. De hecho, después de 3 o 4 años, Lugne-Po ni siquiera comisionó nuevos decorados para nuevas producciones. Ibsen debe haberse representado cada vez usando el mismo telón de fondo, cualquiera que fuera la obra. Además de Romersholm, presentada en octubre de 1893, hubo otras 3 producciones de Ibsen en la temporada de apertura, más obras de su compatriota Borson, Hauptmann y Strindberg. Con ocasión del estreno del maestro Solsnels en abril de 1894, Maeterlinck publicó un artículo en Le Figaro, que más tarde serviría de base para su influyente ensayo La tragedia cotidiana. Creo que Hilda y Solnels son los primeros personajes de teatro que sienten por un instante que están viviendo en la atmósfera del alma, y el descubrimiento de esta vida esencial que existe en ellos viene cargado de terror. Su conversación no se parece a nada que hayamos escuchado antes, por cuanto el poeta se ha propuesto fundir en una sola expresión tanto el diálogo interno como externo. Un nuevo e indescifrable poder domina este drama sonámbulo. Todo lo que se dice en él esconde y revela al mismo tiempo las fuentes de una vida desconocida. Y si nos confunde, a veces, no olvidemos que nuestra alma aparece ante nuestros débiles ojos como la fuerza más loca y que hay en el hombre muchas regiones más fértiles, más profundas y más interesantes que aquellas que su razón y su inteligencia. Esta lectura del maestro Solsnels parece más relevante para la propia obra de Maeterlinck y fue furiosamente condenada por los admiradores de Ibsen, cuestionada por el escritor danés Herman Bang, que actuaba como asesor de Lugne-Po, y censurada por el dramaturgo mismo. Sin embargo, influyó fuertemente en la producción de Lugne-Po y todo su trabajo posterior. ¿De qué forma revelaba la vida esencial de los personajes de Ibsen? Evidentemente usando el mismo estilo con que había interpretado La Dama del Mar y Peleas y Melisenda, distanciándose lo más posible de la realidad, dándole a cada parlamento, por más banal que fuera, un aire de misterio. Eran fantasmas moviéndose por el escenario, lo mínimo posible, mientras los personajes reales se quedaban entre bastidores, pocos gestos, un tono de voz plano y quejumbroso, débil pero impresionante. Más allá de la reducida luz de las candilejas, era como si un hombre en trance pidiera perdón por estar allí e indicara al público que al mismo tiempo que él decía su parlamento, otra persona, en otra parte, decía un parlamento diferente, mucho más significante e interesante. Lugne-Po aplicó este método a numerosos roles importantes que tuvo que interpretar, los cuales incluían en las primeras 2 temporadas Rosmer en Romersholm, el Dr. Stockman en El enemigo público, Solness en El maestro Solnels, Almers en El pequeño Eyjolf, Brand Jones en Gente sola y Giovanni en Lástima que sea una puta. Su compañía era semiprofesional y con frecuencia él contrataba actores del teatro comercial para reforzar su elenco. Esto hizo imposible el desarrollo de un estilo uniforme por parte de la compañía, suponiendo que él hubiera sido capaz de lograr esto y que los actores hubiesen estado dispuestos. En todo caso, todas las relaciones de la época sugieren que él era excepcional como actor. En relación a los decorados y el vestuario, las pocas funciones que eran dadas de cada obra hacían de la pobreza no solo un problema financiero, sino que un principio estético. Uno de los extras en El enemigo público recuerda: queríamos producir el efecto de cambio de vestuarios. El único medio a nuestra disposición era subirnos el cuello del saco, bajarnos el ala del sombrero, intercambiar los abrigos o usarlos al revés. Tratábamos de simular edad frunciendo el ceño, encorvando la espalda o fingiendo un desilusionado mal humor. A pesar de lo artificial de esta metamorfosis, ellas contaban con la aprobación del jefe. De esta descripción podemos deducir el por qué Lugne-Po prefería las luces con poca intensidad. Para sus interpretaciones escandinavas, él vestía invariablemente una levita larga, un cuello alto y un chaleco abotonado hasta la barbilla. Esta combinación fue aceptada por todos como auténtica moda noruega y los jóvenes simbolistas la copiaban en su vestimenta. En conocimiento de estos detalles absurdos, uno se siente inclinado a dudar de la validez de la empresa de Lugne-Po, pero el hecho es que en esta primera fase de su existencia, el teatro de la obra funcionó exitosamente por 6 temporadas, hizo numerosas giras al extranjero y montó no menos de 9 obras de Ibsen. Es más, 2 de las puestas pasaron el examen del mismo Ibsen. Durante la primera gira escandinava de la compañía, en octubre de 1894, el autor estuvo presente para las representaciones de Romersholm y El maestro Solsnels en Oslo. Sobre Romersholm hizo pocos comentarios, pero estaba bastante molesto porque en la última escena, la entrada de Ulrich Brendel
imagen de él fue iluminada con electricidad. Él decía que no deseaba ningún misticismo estúpido en sus obras. Sin embargo, la representación del maestro Solsnels 2 días después fue un enorme triunfo. Desde su publicación en 1892, la obra no había tenido ninguna producción exitosa en Escandinavia. En esta ocasión, Ibsen estaba completamente satisfecho. Después de la representación, le expresó a Herman Bank: "Esta ha sido la resurrección de mi obra". En consecuencia, Ibsen convenció al rey noruego para que condecorara a Lugnepo con una medalla de oro. Según el director, la medalla fue empeñada varias veces para ayudar a financiar producciones. Durante el primer encuentro, Lugnepo quedó sumamente impresionado con el delicado pero significativo comentario de Ibsen de que un autor apasionado debe ser representado con pasión y no de otra manera. Lugnepo recuerda: "En un instante, con una palabra, Ibsen nos hizo alterar todo el carácter de nuestra interpretación, que hasta entonces había sido lánguida y bastante monótona. A juzgar por la reacción de Bernard Shaw, el consejo de Ibsen había tenido, sin duda, efecto visible cuando la compañía se presentó en Londres 6 meses después". En The Saturday Review, el 30 de marzo de 1895, Shaw escribía: "Monsieur Lugnepo logra su propósito, porque reconoce a Solness como una persona con la que se ha encontrado decenas de veces en la vida cotidiana. Por lo tanto, le pinta de rojo la nariz y lo actúa sin preocupación". Otro crítico londinense describe la representación como violenta y casi brutal en sus gestos, espasmódica y dura en declamación, y curiosamente abrupta en proceder. La Hilda de Suzanne de Press era una niña descarada y ruidosa, sin ningún misterio, una Hilda traducida a prosa común y corriente. En noviembre de 1897 se estrenó en Francia Juan Gabriel Bormann. Los diseños fueron ejecutados por el pintor noruego Edvard Munch. Su evocación de una auténtica atmósfera nórdica parece haber fijado el tono al conjunto de la producción. Así, la moderación y el control estilístico de Lugnepo fueron elogiados por todo el mundo. Los reestrenos de las anteriores obras de Ibsen, efectuados después de Bormann, reflejan un balance similar y produjeron alabanzas de los críticos escandinavos presentes. Sin embargo, la reposición del Enemigo Público en febrero de 1899 sería la última de ellas en el teatro de la obra. Aquel verano, la presión financiera obligó a Lugnepo a terminar su existencia como teatro independiente de arte. En adelante, el teatro funcionaría por otros 30 años, convertido en un teatro convencional que seguía directrices comerciales. Hemos considerado las producciones de Lugnepo de las obras de Maeterlinck e Ibsen. Las representaciones en 1896 de Ubu Rey serán discutidas en el siguiente capítulo. Además de estas obras, Lugnepo presentó a su público un amplio repertorio que incluía drama sánscrito, clásico, tragedia jacobina, Salomé de Oscar Wilde, Acreedores y el padre de Strindberg, Hauptmann, Gogol y muchos más. Pero con Ibsen, más que con ningún otro dramaturgo, pudo Lugnepo demostrar hasta qué punto puede un actor sugerir sin tener que decir, y cuán poco necesita la escena proveer al espectador para que éste construya un mundo en su imaginación. Cualesquiera que hayan sido los absurdos que las teorías simbolistas o sus recursos limitados lo llevaron a cometer, y más aún su imposibilidad de crear una obra maestra, de todas maneras Lugnepo consiguió dar una nueva significación a las ideas de estilo y de convención, lo cual finalmente tuvo repercusiones en el teatro en general. Ese es su legado. En el próximo capítulo, Alfred Jarry.